hematológico. En fin, hay una serie de enfermedades que son realmente más frecuentes y otras que son muy raras, que no son enfermedades raras, sino enfermedades muy raras. Ya tienen raras por lo poco frecuentes. Por lo poco frecuentes. No porque sean extrañas, sino por lo poco frecuentes. Poco frecuentes. Y una de las mayores dificultades que existen a la hora de diagnosticar estas enfermedades es precisamente el desconocimiento que hay sobre ellas, ¿no? No se conocen bien sus síntomas. Sí, lógicamente, pues todas estas enfermedades se diagnostican primeramente pues, por síntomas clínicos, ¿no? Algunas prenatalmente, por algunos signos ecográficos, algunos datos que pueden hacer sospechar, y luego ya cuando los niños nacen, pues hay unos síntomas que sí, los pediatras lógicamente conocen, pero hay que ponerlo todo junto, porque, en fin, si un niño vomita, pues muchas veces no es nada importante, pero si luego tiene alguna anomalía, alguna malformación, eso es como un rompecabezas que hay que ponerlo junto. Entonces, la dificultad es eso, en poner las piezas juntas del rompecabezas y llegar a ver la imagen del rompecabezas. Ahí está la dificultad y que, por supuesto, los profesionales no pueden conocer. Hemos dicho que son más de 5.000, ni siquiera los expertos conocemos todas, pero sí que yo creo que es importante que se piense en ellas y de ahí está la dificultad, en unos síntomas que pueden ser más o menos comunes, ponerlos todos juntos en un contexto clínico, hacer algunos estudios complementarios de laboratorio, de imagen, y con eso, pues, que pueda uno pensar que eso es algo aunque no conoce, pero que es una enfermedad o una cosa que tiene que ver unas cosas con las otras. Oiga, cuando tienen ustedes montado ese rompecabezas finalmente y dicen, bueno, este niño tiene esta enfermedad en concreto, ¿qué médico, qué especialista es el que lo tiene que llevar? Bueno, en principio, muchas veces pues el primero que lo sospecha, por ejemplo, es un pediatra, un médico de familia, un especialista en hematología, en neurología, cualquier especialista, bueno, que a lo mejor hemos tenido casos que en un congreso que fue, el último congreso, por eso es importante también mantenerse al día, pues vio ese caso y resulta que al mes vio en su consulta o lo vio en alguna revista científica, pues eso es importante porque a veces pues dices, esto lo he visto yo y esto lo busca y sabe lo que es, pero bueno, puede ser también que necesiten otros especialistas, en el sentido de cuando uno se diagnostica la enfermedad, pues lógicamente no es cosa de un especialista, porque estas enfermedades suelen tener, muchas de ellas, no todas, síntomas en varios órganos, en varios sistemas, y lo que hay que hacer es un tratamiento multidisciplinar de varios especialistas, incluyendo los médicos de familia, los pediatras, que luego, pues bueno, una vez que se diagnostica, se hace todo, pues tienen que seguir a esos niños, van creciendo y luego el médico tiene que ir siguiéndolos en su centro de salud. Porque, María Antonia, me imagino los primeros que soléis ver a estos niños soléis pues, ser los pediatras, los médicos de familia, ¿no? Los primeros que os encontráis con ese niño que tiene un problema, a lo mejor. Sí, la verdad es que son enfermedades que por su complejidad, como ha dicho el doctor Ramo, pues a veces es difícil llegar a un diagnóstico exacto, ¿no? Pero sí es cierto que los pediatras y los médicos de familia tenemos la misión de detectar estos casos, de orientarlos adecuadamente hacia el especialista más correcto y luego, sobre todo, una vez que ya están diagnosticados, como ha dicho el doctor Ramos, acompañarles a lo largo de todo ese proceso, tanto al enfermo como a la propia familia. Imagino, doctor, que en el momento en el que a un niño se le diagnostica una de estas enfermedades, bueno, pues la vida de sus padres, la vida de sus hermanos, si los tiene, y la del resto de su familia, cambia por completo. Pues sí, cambia porque, lógicamente, en principio, si una familia espera el nacimiento de un hijo sano, como esperamos todos, y no ocurre así, sino que hay algún problema, a lo mejor viene detectado previamente o a lo mejor no, pues lógicamente es una situación nueva a la cual hay que sobreponerse, y de hecho pues unas familias tardan más o menos, pero se sobreponen, pero necesitan ayuda, necesita que se les explique qué es lo que tiene el niño, el nombre para un poco situarse, y el profesional también necesita saberlo para saber en qué contexto tiene que hacer el seguimiento. Y hay que hablar no solo una vez, sino varias veces. Nosotros, bueno, cuando hacemos las sesiones de asesoramiento genético, pues la primera vez, pues los padres, yo creo que no se enteran de todo lo que le dices. Entonces, en una segunda vez, pues le vuelves a explicar, ellos ya han visto algo, ahora ya el acceso a la información pues es más fácil que antes, a través de Internet. Y bueno, intentamos estar con ellos en todo ese proceso de asumir que efectivamente en la familia, ¿no?, ha ocurrido algo que tiene que cambiar la situación, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista sanitario, social, familiar, y hay que adaptarse, y generalmente pues las familias se adaptan. En nuestro país existen varios centros de referencia en asesoramiento sobre enfermedades raras. ¿En qué consisten exactamente esos centros? Bueno, los centros de referencia son unos centros, hay centros, hay unidades, porque los centros es un centro, un hospital completo, otros son unidades, son servicios. En la estrategia que el Ministerio tiene planteada, bueno, pues estos centros son lugares donde se atiende a enfermedades que por su baja prevalencia necesitan acumular los casos,
Porque claro, si uno ve uno o dos en su vida profesional, pues no acumulas esa experiencia y no sabes, porque cada enfermo, incluso si hay dos, uno es distinto que otro, incluso hermanos. Entonces es importante reunir los casos para adquirir experiencia, saber cómo van evolucionando y luego tener unos medios técnicos, formativos, que se puedan atender, que haya especialidades donde esos pacientes se puedan atender, técnicas especiales que requieran el diagnóstico genético. ¿Y en Aragón tenemos alguno de estos centros, doctor? Sí, en Aragón, aunque realmente, bueno, hay digamos 3 centros así que yo conozco en cuanto al campo nuestro, la genética. Tenemos el Centro de Enfermedades Mitocondriales del doctor Julio Montoya, el centro de la doctora Pilar Giraldo, en el Hospital Miguel Servet, que es una experta hematóloga, que está en el grupo de CIBERER de investigación en enfermedades raras, y luego pues nosotros estamos trabajando en el síndrome de Cornelia-Lean, que acabamos de ver a Martín, que es uno de nuestros pacientes en la Facultad de Medicina, en el Hospital Clínico. Efectivamente, pues además de estos centros de referencia, los pacientes cuentan con el trabajo de investigadores, laboratorios, como nos decía el doctor Ramos, que se dedican a estudiar todas estas enfermedades, como la que sufre Martín, por ejemplo. Nosotros hemos ido a visitar uno de ellos para conocer algo más sobre la enfermedad de Cornelia de Lange. Les presentamos a la proteína protagonista y causante del síndrome Cornelia de Lange. Trabaja acompañada de otras 2 proteínas, desencadenando la aparición de esta enfermedad minoritaria. Y aquí lo tenéis. La proteína verde sería la primera proteína que se descubrió. La proteína azul es la segunda, SMC1A, y la proteína amarilla es la última, que es SMC3. Que en esta proteína, pues aunque sea modestamente, tenemos que decir que hemos contribuido a su descubrimiento. Es decir, que el fallo de estas 3 proteínas son las causantes de este síndrome, de este complejo síndrome. Estudiar esta proteína permite que las familias afectadas puedan conocer el nombre de la enfermedad que sufren, pero no solo eso, la investigación del equipo del Dr. Pie pretende abrir fronteras en campos aún desconocidos. Este es un síndrome que produce pérdida de extremidades, en muchos de los casos, a los pacientes afectados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que probablemente el gen que falla es una proteína que está interviniendo en la formación del cuerpo. Y yo creo que cualquiera de nosotros, aunque no sepa mucho de la materia, entiende que conocer cómo se forma el cuerpo, cuáles son las instrucciones de formación del cuerpo, es algo muy importante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestra investigación puede ayudarnos quizá a comprender mejor pues cómo se forma ese brazo que el niño ha perdido, ¿no? Además, en esta enfermedad influyen otros factores de nuestro organismo que podrían estar relacionados con el cáncer. Es entonces otro frente abierto en esta investigación. En el cáncer, la comprensión de esta proteína y las proteínas que se relacionan con ella, es decir, el complejo de coesinas, es algo que en estos momentos parece muy importante, ¿eh? Tendríamos que extendernos a hablar del complejo de coesinas, pero como te digo, puede tener mucho interés en los mecanismos de producción del cáncer. Tan solo se consiguen conocer las causas genéticas del síndrome de Cornelia en el 50% de los casos que llegan a este laboratorio. Del otro 50% se desconoce su origen. Quiero aprovechar esta ventana para decir que no paramos de trabajar y que bueno, llegará un día que descubriremos probablemente nuevos genes y que acabaremos dando respuesta a todos los casos. Nosotros también estamos convencidos de eso, desde luego que sí. Doctor Ramos, anginas, varicela, bronquitis, yo que sé, son palabras o enfermedades que nos suenan a todos los padres, ¿no? Pero oíamos ahí mitocondrias, alteraciones cognitivas, fenotipo. ¿Cómo se le explica a unos padres que su hijo tiene una de estas enfermedades raras? Bueno, antes quisiera decir que cuando han mencionado los centros de unidades de referencia, la doctora Giraldo y su grupo son expertos en la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad que aquí en Zaragoza es centro de referencia internacional, y luego también un grupo de hipercolesterolemias del doctor Miguel Pocovi, que no quería olvidar decirlo. Por supuesto, tenemos que decirlo.